Una de las noticias de esta mañana, con una de ellas abrimos precisamente el programa, es que se produjo otro fallo de la Cámara Nacional de Casación ratificando la condena a los exministros y viceministros de la legalidad de San Luis, Sergio Freises y Mario Edgar Zavala, por el escándalo de las renuncias anticipadas de los jueces, un hecho que aconteció hace 19 años. De tal manera, deberían cumplir la condena a 6 años de prisión ordenada anteriormente por otra sala de la misma Cámara de Casación. Esto es lo que surge en principio, digamos, del fallo que se conoció ayer, esta segunda intervención de una sala, de salas de la Cámara de Casación. El fallo lleva la firma de los doctores Carlos Máiquez, Daniel Patrone y Juan Carlos Gemignani. Tengo comunicación con la doctora Marina Sirioto, que fue la abogada denunciante de esta situación que terminó entonces con la condena de Freises y de Zavala. Doctora Sirioto, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Eh, Mire, después de 19 años no sé cómo estoy, más vieja calculo. este, Pero, no, muy satisfecha porque la verdad que esta nueva sentencia no hace más que ratificar todo lo que venía sucediendo. Es la tercera sentencia condenatoria que tiene el fallo. Eh, Así que bueno, se, tres sentencias condenatorias, creo que ya no quedan dudas que que los lo hechos que fueron. realmente se denunció, se dijo y se pudo probar, ¿no? No solamente fue el testimonio mío, sino que habla la sentencia de la cantidad de pruebas que pudo rescatar la Fiscalía a partir del testimonio y de la denuncia de la doctora Diamante y del A testimonio partir del mío, testimonio decía. la cantidad de pruebas autónomas y documental, otros testimonios, pericias, que pudo rescatar la Fiscalía en el momento de la investigación que se produjo a partir de la denuncia de la doctora Diamante y de mi declaración. Ujú. Entonces, no solamente es mi declaración desnuda, digamos, sino que es mi declaración que fue corroborada por un gran número de pruebas que hubo y que sostuvieron cada palabra que yo dije. Yo no sé si usted se acuerda que hubo un allanamiento a la Casa de Gobierno en ese momento. Ha pasado tanto tiempo que uno se olvida realmente, por hoy uno este, leo todo esto y digo, ¿cómo pudo haber pasado todo esto, no? Porque se allanaron las oficinas del Ministerio de Legalidad, se secuestraron impresoras, computadoras, eso fue peritado por la policía científica y todo lo que yo había dicho y la forma que me había enterado que habían sucedido las cosas, se pudo corroborar. Hubo entrecruzamiento telefónico, bueno, y lo último más resonante fue el testimonio de la doctora Marta Vallica San Martín en el juicio oral ya en Ajá. el 2019, después que la doctora se pudo jubilar y que nunca se dio el cargo que había concursado y todo, que se sintió como tranquila que no le iban a poder afectar para poder declarar y declaró en el juicio oral exactamente como había pasado las cosas, que era como yo también lo había contado. Ujú. O sea, que no solamente era mi testimonio, sino que había mucha prueba para una causa de tan difícil probanza como suelen ser estas, ¿no? ¿Esto ya es la sentencia definitiva? No, aún le queda un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero entiendo que, bueno, en este caso es una simple formalidad, ¿no? Tres sentencias condenatorias en el mismo sentido, no hay historia en la República Argentina que la Corte las haya ni siquiera abierto el recurso. Directamente es una formalidad y lo desestiman por no ser procedente, por el De, artículo 280 que le llaman del Código Procesal. de manera tal que Freises y Zavala deberían ir presos. Por supuesto, porque son 6 años de cumplimiento efectivo, de los Ujú. cuales por lo menos deberían cumplir más del 50%, por lo menos deberían cumplir 4. Ujú. Y después se hacen cursos, ¿vio? Vudú hizo un curso de plomería, acá pueden hacer un curso de algo, y eso se computa en el cómputo de la sentencia, y hay reducciones por buena conducta, por estudios realizados y demás. O sea que después pueden salir antes.
Se puede salir antes. Sí, sí. Ahora, el hecho es la condena de esta situación muy grave, que además, después del juzgamiento ha tenido, digamos, sobre todo para Freyses, manifestaciones de apoyo del gobernador de la provincia, como mostrando su enojo por lo que había acontecido, ¿no? en el desarrollo del juicio y criticándolo. Bueno, ahora Ahora espero que se se le pase. ratifica. ¿Cómo? Espero que se le pase el enojo que tenía, porque 3 sentencias, y hay 2 sentencias del máximo tribunal penal de la Argentina, que es la Cámara. No le damos trascendencia a lo que tiene la Cámara de Casación Penal. El máximo tribunal penal especializado previo a llegar a la Corte, y 2 salas de ese tribunal confirman, y es más, ampliaron en primera instancia, por eso tuvo que ver una segunda sala. Eso es lo que le Porque, iba a preguntar. claro, Este hecho de la segunda sala que actúa es porque una de las causas, una de las acusaciones que formuló la anterior, la anterior sala, una de las condenas, no había tenido revisión, un exacto. tribunal de revisión. Es por eso. Claro, porque el tribunal oral de acá aplicó pena por un hecho y absolvió por el otro. Contra eso, Un hecho es el pedido de las renuncias anticipadas. claro, eran 2 hechos. Pidió la renuncia anticipada y luego la ejecución también bajo amenaza. 2 hechos de coacción agravada. El Tribunal Oral Federal de acá condenó por la resolución o sea, cuando sacaron para decirlo fácil, la renuncia anticipada, pero no el pedido de la misma. Contra eso, el fiscal Rachid y la fiscal André, que eran las que llevaban la querella, iban por la fiscalía, representan un recurso de casación. Y las defensas también presentan un recurso de casación diciendo que eran totalmente inocentes. Este fallo fue revisado por la Sala Cuarta de Casación y confirman la condena por el segundo hecho y amplían la condena a 1 año más de prisión, de 5 los llevan a 6, por el primer hecho, que encuentran también que son autores de este ilícito. Para ese hecho era primera sentencia. En ese momento la Corte estaba sacando, recién había salido un fallo que se llamó el fallo Duarte, que decía que cuando la Cámara de Casación condenaba por primera vez en un hecho, otra sala de igual jerarquía tenía que revisar ese hecho, nada más. El que estaba firme, el de los de los 5 años, no se tocaba. Se revisaba el excedente, que era el de 6, y esa condena más que tenía. Porque en ese hecho era primera condena. Ajá. Ahora esto se hace automáticamente. Cuando una sala hace una casación positiva, que se le llama este hecho, lo remite directamente a esa sala. ¿Qué me pasó a mí? Fue uno de los primeros casos de casación positiva. Entonces presentaron un recurso extraordinario, fue a la Corte, duró 2 años para decir que aplicaran ese fallo, y volvió. A mí me han tocado todas digamos, las primeras experiencias de esto. Entonces siempre se ha demorado mucho. Volvió a la Cámara de Casación, conforman una nueva sala con distintos miembros y revisan nada más que ese primer hecho, digamos, que no había sido condenado, por el cual había sido condenado por primera vez por la Cámara de Casación. Y ahí confirman absolutamente todo. Dejan bien en claro cuál es el ámbito de revisión de la Cámara de Casación, y dice que la primera sala se expidió correctamente porque hizo un análisis de la prueba correcta. Y ratifican. O sea que hoy por hoy tiene doble conforme los dos. En uno tiene triple conforme y en el otro tiene doble conforme los 2 hechos delictivos que denunció la doctora Diamanti y que investigó la Fiscalía, con el doctor primero Olga Allende en principio, después Rachita a la cabeza, y por el cual se condenó acá. Eh, Así que bueno, eh, doctora, bueno, a usted se le terminó entonces la carrera judicial que venía realizando. y se terminó hace 20 años, ¿sí? Por eso le digo, digamos, usted venía realizando la carrera judicial y a raíz de estos acontecimientos, bueno, la sacaron de la carrera judicial, Por supuesto. y ahí se le terminó ese aspecto. ¿Cómo, cómo evalúa usted en lo personal el hecho de que
ha debido esperar 19 años para tener una sentencia, bueno, casi definitiva. Y ahí ellos, en la misma sentencia dice que son plazos razonables por la complejidad del hecho, la cantidad. Yo cuando tuve oportunidad de hablar ahora en la sala de casación, yo pedí la palabra como víctima, porque yo no me constituí como querellante. Y en su momento era muy difícil. Y cuando lo quise hacer me dijeron que ya había pasado el tiempo y demás. Entonces pedí el rol de víctima, que es una ley que es amplia y que permite que seamos escuchados. Y realmente dije también esto, el tiempo, y también les pedí a los jueces que evaluaran esta causa no con los ojos de ahora, sino con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que sucedieron los hechos. Esta denuncia se hizo cuando Alberto Rodríguez había ganado por el 70%. Entonces es muy difícil decir ahora, pero ¿cómo tenían? Era una situación muy difícil, muy difícil. Tenían el manejo de la justicia, el ministerio, de la policía, yo no sé si se acuerda, pero, o sea, le pedí que revisaran todos los hechos y circunstancias que se habían dado en ese momento. Y que realmente verla 19 años después, si no se mira con esa óptica, resultaría totalmente injusta. Y resulta que muchas partes de la sentencia se remiten a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar. La verdad que lo personal es muy satisfactorio para mí y ahora ya empiezo a soltar este tema porque tres sentencias, no importa, la Corte demorará un año, dos más, pero va a ratificar esto. Eh, lo tengo por escrito, lo leo, lo releo, eh, y veo que valió la pena la lucha porque dice efectivamente todo lo que pasó y toda la prueba que se pudo conseguir, que como le digo, leyéndola es muy fuerte para el tipo de delito, no son delitos de fácil probanza. Y en la parte personal, yo pedí después de la doble sentencia de la primera cámara, empecé con un recurso administrativo ante el gobernador, porque yo dije, bueno, con dos sentencias condenatorias el gobernador debería decir, bueno, algo pasó. No solamente que no lo dijo, sino que redobló la apuesta en las ofensas, en la forma despectiva del trato, a través del Ministerio de Gobierno que tiene del doctor, ¿cómo se llama el ministro? Filomena. Filomena. Filomena lo firmó. Con aval de la Fiscalía de Estado también, con un dictamen de la Fiscalía de Estado. ¿Y usted qué pedía? Yo pedía que revisaran el decreto donde habían aceptado mi renuncia y que lo declararan nulo. Por supuesto que me dijeron que no, lo rechazaron, bueno, inicié un juicio administrativo que también el Superior Tribunal in totum, con todos los miembros, dijeron que no, porque no le había dado suficiente facilidad al gobernador, que tendría que haber presentado más recursos ante el gobernador para que el gobernador pudiera estudiar debidamente el tema, que no había agotado la vía administrativa. Los 2 años tuvo el gobernador para agotar la vía administrativa y decirme que podía ser razonable lo que yo pedía. Entonces, bueno, el Superior Tribunal in totum con el dictamen procurador fiscal también de la provincia, dijeron que no tenía razón, y en este momento está la Corte también, el juicio, no sé cuántos años demorará. ¿Y ahí qué procurador actuó? ¿Estrada? No, el procurador Martínez actual. Ah, Martínez. Sí. Y Pero todos los jueces del Superior Tribunal votaron de conformidad, o sea que no hubo un voto en disidencia. Y el argumento fue ese, que el gobernador no le Que habían me dado faltaba un demasiadas recurso oportunidades más, para hacerlo. claro, que me faltaba un recurso más ante el gobernador como para que viera el Poder Ejecutivo y tuviera posibilidad de rever la situación. 2 años había estado, en el medio de esos 2 años había hackeado el sistema, lo tuve que armar el expediente, se pidió a la Fiscalía de Estado, sacaron un decreto que era bastante duro y ofensivo los términos que ponían, y tenía que darle mayores facilidades al gobernador. O sea que, mire cómo estamos 19 años después en la justicia. Es decir, que hay también un expediente en la Corte Suprema de Justicia
que se ha iniciado por usted, que ha ido allá. Claro, sí, se inició y está en la corte ahora viendo si ese agotamiento de la vía era justo o no. ¿Qué consecuencias tiene si efectivamente el gobierno declara nulo el decreto de su cesantía? Y me tienen que reincorporar al cargo, me tienen Ujú, que reincorporar al cargo que sepa jubilarme, porque yo voy a estar en edad jubilatoria, ujú. pero bueno, que sea para jubilarme me tienen que reincorporar. ¿Y hay resarcimiento económico por esto que usted plantea? Sí, tendría que haberlo, Tendría que haberlo. tendría que haberlo. Doctora, eh, otra pregunta que me interesa hacerle. ¿Cuál es el valor institucional que tiene este fallo? Muchísimo, porque es tan clara la parte que ha desarrollado la sala sobre la independencia que tiene que tener el Poder Judicial y que, la, que no puede intrometerse el Poder Ejecutivo, si bien tiene la facultad de designar a los jueces, porque esa es una facultad del Ejecutivo, eh, lo debe hacer en base al procedimiento que ya está establecido, no inventar, innovar y hacer sobre la marcha eh, cualquier acto de sometimiento o que ponga a las personas que han rendido, que están en el Poder Judicial, eh, eh, en la menor situación de nada. O sea, el procedimiento debe seguirse, debe acatarse, habla sobre la distribución de roles que tuvieron Zavala y Fraser, que no podía desconocer Zavala lo que estaba, Fraser lo que estaba haciendo Zavala, o sea que fue como un organizado, eh, premeditado, la verdad que es, a nivel institucional también es muy interesante. Y marca, creo yo, eh, este ha sido el único caso en el país, Mario, también de estas características, el único. Eh, Así que tiene un valor jurisprudencial enorme, Ujú. enorme sobre todo en provincias donde los gobiernos han sido fuertes y por tantos años como San Luis, que no quedan muchas, pero quedan 2 o 3. Y la verdad que haberlo hecho en el momento en que estaban más fuertes, no es que nosotros esperamos que se fuera el gobierno, o sea, la verdad que la denuncia fue hecha oportunamente cuando sucedieron los hechos, y cuando sucedieron los hechos era muy difícil hacerla, muy difícil. Tal es así que mucha gente se cayó la boca, se Por acomodó las y dudas. está todavía hoy en el Poder Judicial, Sí, por las dudas. por supuesto. Eh, Y están ahí este, agazapados y hay otros que se han jubilado en su Poder Judicial. Pero hay otros que yo rescato, que después que hicieron esto y que sintieron la seguridad, pudieron hablar y pudieron contar. Entonces eso yo lo rescato y lo valoro muchísimo, porque no es lo mismo seguir siendo cómplice después cuando estás seguro y no te pasa nada, a decir, bueno, por lo menos ahora tengo seguridad, no me va a pasar nada, y hablo y cuento lo que pasó. ahora, yo quiero, usted recién hizo mención de que entre las cuestiones que se dijeron es que Fraser no conocía lo que estaba haciendo Sergio Zavala, Sí. que era su subsecretario. Ahora, ¿por qué a usted la va a ver a su casa la esposa de Fraser? Y bueno, eso es todo lo que analizan. No solamente que me va a ver, no solamente que revisa mi casa a ver si había dispositivo que la estaban grabando, sino que me dice, quédate tranquila, Sergio es un milico más, tiene las botas puestas, él manda. O sea, la amenaza a mi casa fue clara. Aparte vinieron a decirme que qué necesitaba, porque en ese momento no sabían que era yo la que estaba, porque había salido, se acuerda, un reportaje conmigo de espalda en un diario de Río Negro, que me llamaban Sandra. Y Ujú. sí, ellos presuponían que era yo, tenían casi la seguridad, pero no la seguridad, seguridad. Se venían a tantear a ver si era yo o no era yo. Y lo que me venían a decir era, ¿qué necesitas? ¿Cuánto ganaba? Me preguntaba. Yo te puedo ofrecer que seas asesora mía en la Cámara de Senadores. Y Porque en después ese vinieron momento otras la señora series, Fraser era senadora provincial. claro, y Gustavo, el otro chico que venía, era de medio ambiente, trabajaba como un Fadón, trabajaba en medio ambiente.
¿qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar? Ya yo te puedo dar por el mismo precio que seas asesora mía en la Cámara de Senadores. Venía en onda amiga, porque habíamos sido conocidos de toda la vida, sí, ellos son del sur, son de Arizona. Y bueno, me venían a ofrecer una solución económica a mi problema. Por supuesto, me tenía que callar. ¿Y fue, quién era la persona que fue con la señora Moreira? Era Ricardo Fadón, que en ese momento es de Buena Esperanza, este chico, y en ese momento tenía un cargo en el ministerio de Freyse, como medio ambiente, no sé, estaba en un cargo ahí de ellos. Y sí, es amigo también de ellos. ¿Y la yo policía también la lo molestó conocía. en alguna oportunidad usted? La policía me hizo custodia a las 24 horas del día anterior y posterior a que la señora de Freyse vino a mi casa. Es decir, Estaban más que sentados, custodia la estaban vigilando. obviamente. Obviamente fue tremendo ese día. Mi marido sacó a los chicos muy temprano y me dice, mira por la ventana, un tipo sentado. Habían cortado una planta al frente de mi casa, y había quedado como un banquito. Un tipo sentado con un walkie-talkie ahí, avisaba quién salía y quién entraba a mi casa. Después lo relevó otro, se sentó en el mismo banquito. Cuando vino la señora Freise, daba vuelta el patrullero por alrededor de mi casa, Bueno. hasta que se fue. Y no fue la única vez, esa fue la vez más pesada. Pero usted acuérdese que en mi escritorio de abogada, Sí. a mí me escribieron con aerosol verde, cuídate, gigante, me rayaron todo el vidrio, teniendo en ese momento las famosas manzaneras que habían puesto. ¿Se acuerdan que le decíamos los ángeles custodios, los que andaban con la libretita anotando quién salía y quién entraba? Y lo escribieron con nosotros adentro, y nadie vio nada. Entre otras, bueno, amenazas de todo tipo telefónica, en la calle. Todos los funcionarios públicos de ese momento fue escandaloso cómo me trataban. Después, bueno, todos en el periodo de 19 años, tarde o temprano, me han visto y me han dicho disculpame. O sea, le han hecho sentir el poder. Me hicieron sentir absolutamente el poder que tenía. Y teníamos en ese momento muy complejo la situación, teníamos dos chicos muy chicos. Y la verdad que fue muy doloroso ver cómo en todos los canales se paseaban contentos. Por eso siempre le agradecí que me haya escuchado esta radio, porque la verdad que era muy difícil en ese momento. Fue muy, muy difícil. Ahora, una cuestión menor, yo a la Secretaría de la Mujer, Mario, le presenté 3 notas. Una a la primera secretaria y 2 a la actual ministra. Nunca me contestaron. Nunca. En una le copié textual el discurso que hizo Alberto Rodríguez al abrir la legislativa cuando creaba la Secretaría de Medicina, de las diversidades y qué sé yo, que dijo que este año iba a ser de la mujer. Se lo copié y le dije, señora ministro, haga uso de lo que dijo su gobernador, apóyeme en esta causa, deme una entrevista. Nunca me atendió. Nunca me atendió. Doctora, le mando un abrazo. Que esté usted muy bien. Gracias. Hasta luego. Buen día. La doctora Marina Sirioto estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa. Nada Secreto UNSL en Facebook.